¿Te ha pasado que eres mil personalidades distintas dentro de ti, pero no sabes cuál eres realmente? O que una parte de ti quiere una cosa y la otra quiere exactamente todo lo contrario, todo lo extremo, pero eso te hace sentir como rara, confundida. Si algo mal estuviera contigo realmente, te hace sentir hasta incongruente ante la sociedad, ante la moral, el sistema. No sé. Pero bueno, aquí yo te quiero contar que yo pasé años viviendo en contra de mi propia naturaleza. O sea, viví años en separación, en división, en juicio dentro de mí. Tenía una guerra interna muy cañona y la neta no sabía ni cómo integrar cada parte, porque había una parte tan versátil de mí, otra tan diferente, tan distinta, no sé. Siempre ha existido esto dentro de mí. Entonces yo pensé que tenía que elegir entre una cosa o entre la otra. O sea, y eso la verdad, esa división, esa me desfragmentó. O sea, me quebró, me hizo pasarla muy mal internamente. Y puedes decir, ay, ya esta morra tan grandota, como que apenas está descubriendo o está sabiendo apenas qué quiere de la vida o qué no quiere. O sea, pues no, la verdad es que sí, apenas estoy sabiendo qué rollo con mi vida, estoy definiéndome, estoy poniendo un orden a todo mi caos de muchos años. Y de hecho me pregunté si realmente afuera hay personas así como yo que estén pasando lo mismo, ojalá, porque dije, esto puede ser, no sé, tan especial y tan loco que nos conozcamos y pueda decir, wow, ojalá y sí, para sentirnos en compañía y decir, bueno, no soy la única, a final de cuentas estamos solos acompañándonos y bueno, ya en vez de uno ya somos dos. ¿Y por qué me lo cuestioné? Porque, no sé, por ejemplo, he visto en redes sociales, tú sabes, ¿no? Que hay demasiadas cosas irreales, cosas ficticias que yo antes sí me creía, bueno, mucho, ¿no? Cuando recién empezamos este rollo de las redes sociales, no sé, sentimos que era real, pero ya con el tiempo cada vez es todo más fake. Entonces dije, bueno, si yo voy a compartir contenido, quiero justamente eso, que las cosas sean al natural, como son, al chile pelón, o sea, que te comparte, no, que te pueda compartir así ya las cosas tan humanas, tan reales con la finalidad de poder aportarte un valor, aportarte algo positivo, aunque digas, no sé, yo tampoco no tengo mi vida arreglada, ni solucionada, ni nada, siempre estoy trabajando en mí, pero aunque digas, bueno, vamos a hacernos compañía, no sé, eso. Y en fin, este video, principalmente, originalmente yo lo quería grabar en un reel de 2 minutos, pero eso terminó convirtiéndose en un video de más de 40 minutos, porque primero lo grabé en un audio y sin pensarlo mucho, pues ya de ahí fluyó y salió todo esto, así que en pocas palabras, en este video te voy a compartir sin filtros, con el corazón abierto, parte de mi historia, obviamente súper resumido, este, porque yo sé que las personas que escuchen y que estén presentes aquí, yo sé que algo o les va a caer el 20 o se van a sentir más tranquilas o simplemente, no sé, va a haber algo positivo. Entonces, que seas bienvenido o bienvenida a mi historia, a mi canal. Esta historia va a estar disponible en mi canal de YouTube y en Spotify. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí. Te mando un abrazo súper fuerte donde quieras que te encuentres, donde quieras que estés. Solamente te recuerdo que no estás solo y cada quien tiene su propio proceso y lo que estés pasando, no importa, todo se va a solucionar y todo tiene solución y simplemente aquí estoy. Te mando un abrazo muy fuerte. Mi nombre es Ana Karen Contreras y gracias por estar aquí. Pero para que todos asciendan, pues todos tenemos que estar haciendo el trabajo. Todos los que estamos conscientes tenemos que salir del closet espiritual. Mucha gente sabe mucho de espiritualidad, pero no comparte en redes. Ay, no, ¿qué van a decir si subo historias, si hago esto? Mi invitación es que, pues, salgan del closet espiritual y ya. Cuando escuché a Micael decir que ya era el momento de salir del closet espiritual, la verdad es que esa frase me hizo reír.
pero a la vez me cayó un 20, porque llevo gran parte de mi vida escondiéndome. Y no solamente he escondido mi espiritualidad, sino que también he reprimido mi intensidad, mis contradicciones, mis deseos, mis errores y todas esas partes de mí que no Me sabía presento, acomodar estoy adentro de dentro un de avatar sola una etiqueta llamada Ana Karen, mexicana y muy impregnada con la energía del signo solar de Géminis. Y aunque sé perfectamente que soy mucho más que un signo, reconozco y abrazo esa parte de mi naturaleza. Soy curiosa, muy versátil y me encanta explorar mundos diferentes. Creo que todos llevamos dentro una parte de los 12 signos del zodiaco, porque somos distintas energías que nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Pero durante mucho tiempo luché contra esa versatilidad. Mientras más intentaba encerrarme en una sola identidad para poder encajar en un sistema, más me cobraba la factura. Me cansé de vivir así. Me cansé de que mi propio juicio y mi miedo me mantuvieran encadenada. Me cansé de sentir que debía elegir una sola versión de mí para poder pertenecer, porque descubrí que yo nunca he sido una sola cosa. Primero me fui a un gran extremo. En esa etapa la viví muy cortita, pero la vi sumamente intensa, muy loca, muy rebelde y lleno de excesos. Hubo muchas fiestas, mucha loquera y mucho desmadre. Amaba la peda muy cabrón, pero también lo utilizaba para anestesiar heridas y emociones que todavía no sabía ni mirar dentro de mí. Yo siempre he dicho que tengo vidas de gato. En verdad, gracias a mis ángeles guardianes, no me han dejado irme más allá del extremo. Te lo juro que un pelo más y estuve al borde de la perdición total. Después le bajé 2 rayitas y fue cuando nació en mí una nueva inquietud. Quería encontrarme, quería fortalecer mi autoestima y descubrir mi energía como mujer. Y en esa temporada fue cuando entré al mundo del modelaje. Aquello se convirtió en toda una aventura. Viví experiencias increíbles, llegué a lugares en los que jamás imaginé estar. Pero la vida siempre ha sido muy generosa conmigo. Me ha permitido probar un poco de mundos completamente distintos, conocerlos y aprender de ellos. Aunque por alguna razón, sí, me daba una probadita con una cucharadita, pero nunca me dejaba quedarme a comer el platillo completo. Por eso, solo me ofrecía una probadita. Y durante mucho tiempo no entendía por qué, pero hoy ya lo entiendo y sé que cada experiencia tenía algo que mostrarme, pero ninguna estaba destinada a contenerme por completo de estas fases y procesos. Mientras estudiaba mercadotecnia, uno de mis mayores sueños era trabajar en las mejores agencias de publicidad de Ciudad de México. Te lo juro que yo lo intenté con todas mis fuerzas, toqué puertas en todas partes, hice muy buenos contactos, tuve muy buenos conectes y me acerqué a medios muy cabrones, pero la oportunidad nunca llegó como yo la imaginaba. Años después, la vida, tan sabia y tan precisa, terminó acomodándome en una empresa enorme muy reconocida en la ciudad de Monterrey. Justamente, sí, me pusieron y me acomodaron en el área de publicidad. Pero mi sueño aparentemente no se había cumplido.
de una forma completamente diferente y algo similar a lo que yo había deseado desde el principio. Justamente ahí, durante esa etapa, fue cuando la ansiedad y la depresión me empezaron a tocar mi puerta y estos dos empezaron a hacerse mucho más presentes. Por fuera, parecía que por fin había llegado al lugar que tanto anhelaba. Pero por dentro me sentía profundamente desconectada de mí misma, muy confusa y no sabía ni qué rollo con mi vida y obviamente en ese entonces yo no sabía absolutamente nada del mundo energético intangible. No tenía ni idea que eso existía. Tiempo después, emprendí muchísimos proyectos. Probé, aprendí, avancé, me detuve y volví a comenzar. Durante mucho tiempo creí que ninguno había funcionado como debía y realmente sentía que había fracasado una y otra vez, sin entender que cada intento me estaba dejando una pieza de algo que apenas hasta hoy está empezando a tener sentido. Mi despertar espiritual no comenzó con luces, pases ni mariposas, sino al contrario, comenzó con una gran depresión. Alrededor del 2012 tuve una llamada de atención muy fuerte de allá arriba. En esa fase empecé a acercarme a otros conocimientos y formas de comprender la filosofía de la vida. Después de haber vivido desde lo más mundano, me fui hasta el otro extremo contrario. Ahí fue cuando quise vivir únicamente de la parte espiritual. Estudié muchísimas técnicas holísticas espirituales. Me llené de cursos, de talleres, de terapias, de entrenamientos, certificaciones y obviamente quería devorarme todos los libros, conocer todas las herramientas del mundo energético y espiritual. Exploré distintas prácticas terapéuticas y energéticas. Neta, pero de todo lo que te puedas imaginar. Yo le entré, pero a todo. Y bueno, eso sí, actualmente hay tres caminos con los que sigo practicando y la verdad es que me encanta. Principalmente mi favorito es el tarot. Después la numerología y la astrología, combinándolo con mi propia canalización. En otra fase, la medicina divina, en mi caso, los niños santos, fue una parte muy, muy importantísima de mi proceso. Estos hermosos, bondadosos y amorosos maestros cósmicos me acompañaron durante uno de los periodos más profundos de mi depresión y ellos fueron los que me ayudaron a encontrar una salida muy sutil y muy amorosamente. De una forma muy orgánica, gracias a Dios, pude lograr a comenzar a salir de aquel hoyo tan profundo, tan negro y tan oscuro. Tiempo después tuve la oportunidad de dedicarme a servir y apoyar en ceremonias, así como acompañar a otras personas en sus propios procesos de transformación. La verdad es que fue una etapa profundamente significativa y muy especial y hermosa para mí. Me marcó mucho y sí, invertí muchos años en esto. Fue muy divina. Pero como te decía al principio, en mi caso, la vida suele dejarme probar una cucharadita de cada mundo sin darme el platillo completo. Y aunque aquello era tan hermoso, tan fuerte a la vez, una voz muy profunda dentro de mi corazón me empezó a decir, sí, esto es parte del camino, pero quizás todavía existe algo más. Sin embargo, también convertí la espiritualidad en otro extremo. Me desconecté del mundo material
Y fue cuando más problemas tuve, especialmente con el dinero. Me tocaron unas deudas, pero cañonas. Y fue justamente, la verdad, tuve las deudas financieras más caóticas y más grandes de mi vida que jamás me hubiera imaginado y jamás se los deseo a nadie. Yo estaba súper desilusionada, súper decepcionadísima, estaba encabronadísima conmigo y con la vida. Cargaba sobre los hombros todo el ruido de la sociedad, de la moral, de lo familiar y todas estas ideas sobre cómo se supone que ahorita en esta edad debía vivirse una vida bien y correcta. Eran frases que tienes que enfocarte en una sola cosa y ser experto en eso, o tienes que casarte, que paréntesis, y yo sí, claro, yo sí me casé y me descasé. Porque en el fondo mi alma sabía que no era por ahí, pero la presión, la moral, el deseo de hacer lo correcto y ser aceptada por el sistema, obviamente que me llevó a hacerlo. Y pues bueno, ¿no? Todos estos prejuicios de sí, tienes que tener hijos a tal edad y tienes que comprarte una casa, tienes que escoger una identidad y estacionarte ahí, quedarte aquí, pero coño, güey, yo no quería eso para mi vida. Todo el mundo me decía, sí, tienes que enfocarte en esto y bla, 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 pero, puta, eso me generaba demasiada presión, como una olla de presión, cuando a la vez a mí me gustaban hacer 20 cosas. Y sí, siempre he sido multitask. Y yo fui muy exigente y fui forzándome para intentar, yo me intentaba obligar a elegirme solamente una, pero tarde o temprano esa decisión me cobraba una factura carísima, carísima, porque mientras más intentaba encasillarme, más terminaba rechazando muchas partes de mí y nada me salía, o sea, fue una etapa sumamente frustrante en todos los aspectos, en todos los sentidos, porque fue cuando llegué a pelear muchísimo contra mi naturaleza, mi propia naturaleza. Y también descubrí muchos programas inconscientes. Por ejemplo, un programa muy estúpido, una creencia tan tonta que tenía en mi inconsciente bien impregnada, era que, ejemplo, tenía que negarme al placer, a la vida, al dinero, al glamour, a mi cuerpo, porque según mis creencias, eso no eran cosas de la gente buena ni de la gente espiritual, o sea, eso era incorrecto. Entonces, si yo disfrutaba de lo material, entonces no era conscientemente espiritual o consciente. O sea, sentía que debía pertenecer a un mundo o al otro. O sea, tenía que dividirme. Y sí, en mi mente, en mi subconsciente, había muchas partes de mí que todo era muy blanco o muy negro. No existían variedades de matices de todos los colores que se podían habitar en mí, o sea, no, porque entre más trataba de forzarme a vivir una vida que no era mía, peor me iba. Más deudas, más dudas y más caos que crecían y crecían y crecían dentro de mí. Obviamente también intenté buscar la felicidad, el alivio, la sanación y el amor en mis relaciones de pareja. Tuve que atravesar muchísimas historias de amor para poder comprender que ninguna persona podía ofrecerme la relación que yo todavía no estaba dispuesta a construir conmigo misma. Y ahí seguía buscando y navegando por todos los mares. Después estuve buscando desesperadamente en muchos más cursos
más proyectos, más relaciones, más terapias, más ceremonias, más negocios y más experiencias. Llegó un momento en el que ya me valía madre si algo era considerado tanto bueno o malo, porque mi único propósito era encontrarme y sentir paz mental. O sea, era el único objetivo que tenía en la vida. Yo lo único que quería era recuperar mi vitalidad. Quería descubrir quién carajos era debajo de todos estos fucking juicios, expectativas e identidades que había aprendido a aparentar. En el 2023 llegó la gota que derramó el vaso. Después de varios emprendimientos holísticos, decidí enfocarme en convertirme en coach de hábitos y de bienestar. Ya estaba certificada, según yo ya tenía un camino recorrido. Obviamente todo lo que aprendía y todo lo que adquiría en mí, primero lo ponía en práctica en mí y ya después lo compartía. Y sentía que podía integrar todo este conocimiento con las herramientas holísticas que había estudiado durante muchos años. Y pues bueno, dentro de, según yo, ¿verdad? Yo estaba haciendo todas las cosas bien, trabajaba muy duro, me entregaba demasiado, tenía muy buena fe, quería ayudar a miles de personas y creía estar siguiendo como este camino correcto, pero con el tiempo algo no estaba funcionando bien hasta que un día mi psique colapsó por completo. Cerré todas mis redes sociales y mandé todo a la chingada. Todo el proyecto se fue al carajo. No quería saber nada de proyectos, ni mucho menos del mundo espiritual. Ya tocar esos temas espiritualosos me daba asco, rechazaba todo ese mundo, casi podía hasta vomitarlos, pero terminé sumamente drenada, cansada, decepcionada y profundamente confundida. No entendía por qué chingados, pero decía, güey, pero trato de hacer las cosas muy bien y supuestamente ayudo a los demás y mi vida, al contrario, se parecía ponerse cada vez peor y por dentro me llevaba al carajo. Después intenté volver al mundo mucho más mundano de negocios, obviamente dejando fuera todo lo espiritual. Y pensé que quizás esa era la manera bien, correcta para hacer cosas y dije, no, aquí ya sí, o sea, no puede haber falla, aquí puedo ganar todo el dinero que yo quiera, ¿verdad? Pero no, de hecho al contrario, entre más lo hacía era peor. Otra vez volví a esa dinámica de entregar currículums a muchas empresas, literal, entregué miles de currículums. Quería que me contrataran en empresa, sí, también, entre más tiempo pasaba, pues tenía mis contactos ahí importantísimos, pero todos valieron madre, o sea, te lo juro que esos meses que estuve aplicando en todas las empresas, es como si RH me tachara de invisible. Haz de cuenta que no les llegaba nada, ni por atención, ni entrevista, o sea, nada, nada lo que es nada. Entonces, pues bueno, la vida, como siempre, volvió a detenerme exactamente en el punto donde sabía que ya no podía seguir ahí. Y bueno, pues a pesar de todo el cagadero de las crisis, mi alma tenía claro una parte de mí que no podía ni quería dejar de aprender. Entonces comencé con este juego de estira y afloja. Tuve una verdadera guerra interna, una parte de mí rechazaba toda esta parte espiritual, mientras otra seguía llevándome a otras opciones de talleres, entrenamientos, cursos y certificaciones y bueno, me dio oportunidad de hacer cosas un poquito diferentes porque necesitaba entender el por qué, a pesar de actuar con buenas intenciones, todo parecía salirme completamente mal. Y estuve así mucho tiempo buscando soluciones como loca sin detenerme en todas partes, porque lo único que me importaba era encontrar
una salida, porque me urgía estar en paz conmigo. Y sí, en esa búsqueda conocí a mis demonios, vi mis sombras, toqué heridas que no sabía que existían y me enfrenté a mis errores y todo lo que esas partecitas que había rechazado de mí. Llegó un momento en el que estaba tan enojada con la vida y especialmente con Dios, porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero yo llegué a mentarle la madre, a reclamarle, a pelearme con él y de hecho quería pelearme a golpes y sí lo hice, obviamente dentro de mi imaginación, pero era una guerra con él hasta que un día ya no pude seguir luchando porque fue cuando la identidad del enojo llegó a mi puerta, me golpeó y me noqueó por completo como una gran pelea de box. Y ahí fue cuando ya no pude más. Me rompí y me rendí ante él. Y entonces comenzó la magia y fue cuando salió el sol en mi camino. No porque todos mis problemas desaparecieran, obviamente no, sino porque finalmente comprendí que aquello que llevaba años buscando siempre había estado dentro de mí. Claro, yo lo había reprimido, lo había juzgado, lo había criticado por vivir comparándome. Estaba ahuevadísima a querer encajar con el sistema y me negaba a aceptar mi propia realidad, porque lo que tanto buscaba era volver a mí. Dejé de pelear contra mis sombras, comencé a escucharlas, hice las paces con ellas, las abracé, pude entenderlas y ya dejé de exigirme ser una sola cosa y comencé a integrar todas mis partes. Tuve que pasar por muchas experiencias para entenderlo. Entendí que mi versatilidad es como un cóctel, imagínatelo. Cada ingrediente tiene un sabor diferente y si lo separas, ninguno te va a explicar el resultado completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? La magia del cóctel ocurre cuando todos los ingredientes se encuentran en el mismo recipiente, cuando se mezclan, cuando se unen, cuando se crea esa alquimia, esa sinergia, ese sabor tan delicioso y tan exquisito que no existirían de otra manera. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí en resumido? Yo quería hacer un cóctel separado, pero no. Hoy ya entiendo que esa mezcla soy yo. Tengo que mezclarlo todo y que se contenga en un solo recipiente. Ahora entiendo que mi esencia solamente puede aparecer cuando dejo de dividirme. Si hoy te sientes desorientado, distraído o presionado por encajar en una sola cosa, quiero regalarte 3 recordatorios de vida. 1. Cada quien tiene su propio camino. Cuando comparas el tuyo con el de quien tienes al lado, pierdes de vista lo más importante, tu propio recorrido. Y ahí vales madre. 2. No todas las fórmulas funcionan para todos, porque no todos venimos a vivir la misma vida y los mismos caminos. 3. Aprende a integrar tus 2 mundos, el material y el espiritual. En mi caso, durante los últimos años viví separándolos. Para mí, todo tenía que pertenecer a un extremo o al otro, y esa división, créeme, fue súper drástica. Me fragmentó, me jodió mi existencia, neta, literal. Pero ahora entiendo
que la verdadera delicia de la vida está en fusionar ambos mundos, habitar ese punto cero que existe justamente en medio, o sea, justo en el ombliguito de los dos. Ahí, cuando estás ahí, estás en presencia, estás sin rechazar la materia ni perderte en lo espiritual. Fue en ese centro donde por fin, después de tantos años de mi vida, pude encontrar lo que tanto anhelaba, mi paz mental y mi bienestar. Desde ahí surgió la magia. Desde ahí nacieron en mi vida los milagros, desde esa fusión, desde esa alquimia, desde esa sinergia irrepetible que ocurre cuando dejas de vivir en separación y comienzas a reconocerte como un ser completo. Solo tú tienes las herramientas para lograrlo. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Nadie va a recorrer tu camino en tu lugar, jamás. Eso que se te quede grabado, tatúatelo, haz lo que quieras. Pero recuerda que solamente tú tienes que recorrer tu propio camino. Y eso a mí, entenderlo, me costó toda una vida y me costó años. Hasta apenas me cayó el 20. Después de tantos emprendimientos, pausas y comienzos, hoy comprendo que mientras yo creía que solamente estaba fracasando y valiendo chayotes, de hecho, la divinidad en realidad me estaba preparando. Cada proyecto me dejó una pieza. Cada crisis me obligó a mirar una parte de mí que todavía necesitaba ser reconocida, sanada e integrada. Y cada maestro, cada mentor, cada compañero, cada persona, cada guía que fue apareciendo en mi camino, me entregó una herramienta muy bella para poder continuar. Y sí, paréntesis también aquí. Aprovecho para agradecer profundamente a todas estas almas, a todas estas personas maravillosas de las que he tenido la fortuna de conocer y de aprender. Así que bueno, yo sigo en construcción, pero ahora entiendo que mi camino puede ser mucho más bonito si aprendo a recorrerlo siendo más amable conmigo, más amorosa, más paciente conmigo misma, que ya no necesito tener todas las respuestas ni llegar corriendo a ninguna parte. O sea, yo ya le dije a mi mente que no estuvimos perdiendo el tiempo, que de hecho ese desvío, ese intento, aparentemente mi mente lo vio como un fracaso, pero no, al contrario, fue aprendizaje, fue reforzarme y fue esa parte que se estaba preparando, se estaba cocinando dentro de mí. Y sí, soy súper versátil, pero he logrado comenzar a equilibrar mi cuerpo, mi mente, mi relación conmigo misma principalmente y mis finanzas personales. Sé que apenas estoy empezando y que voy a estar continuando haciendo ajustes, constantemente haciendo ajustes y cambios durante toda mi vida. Y sí, tengo fallas, voy a seguir aprendiendo porque soy profundamente humana, porque soy real y me encanta seguir explorando. Y todavía hay muchísimas cosas que no sé, pero que estoy aquí para descubrirlas. Por ejemplo, puedo estar en una ceremonia de plantas desagradas, estar en meditaciones, haciendo retiros o estar en silencio profundo y conectando con lo divino, con el cosmos, pero quizás al otro día diferente, ¿verdad? Puedo estar perfectamente en un bar con mis amigas, cantando con la música,
dándolo todo en la pista, con el perreo intenso, pero sin sentir culpa por ninguna de las dos versiones de mí. Un día puedo vestirme como una perra exótica y llamar todas las miradas, pero al día siguiente puedo andar bien mustia o simplemente en las fachas total, güey, valiéndome madre, pero también viviéndolo y experimentándolo sin culpa. ¿Por qué te cuento esto? Porque todas estas, o sea, antes estas contradicciones me generaban muchísimo conflicto emocional interno, o sea, fatal. Sentía que tenía que escoger una sola identidad, como si una versión de mí invalidara automáticamente a la otra, o sea, estaba en guerra total. Pero hoy entendí que mi naturaleza es así, simplemente versátil, libre, llena de matices, y que no tengo que fragmentarme, ya no tengo que dividirme para ser una sola y para ser auténtica, porque todas esas partes de mí, todas esas versiones, esas etiquetas, esas mujeres que se manifiestan en mí, también soy yo. Y ya no estoy dispuesta a seguir peleando contra mi propia naturaleza. Ya no quiero reprimir mis 20 personalidades ni esconder mi naturaleza multifacética. Y hoy, desde mi poder, usando mi propia voz, voy a aprovechar para convertir este video, este audio, en un acto psicomágico. Hoy acepto, hoy abrazo, hoy honro y hoy libero a mi Ana Karen. Esa Ana Karen que es la mística, la bruja, la curandera, la del tarot, la intuitiva, la psicodélica, la espiritual y la de los unicornios de colores, la que ama los duendes y los hongos. Pero también esa naca, esa fresa, esa santa y la puta y el ángel y el diablo. Esa chola y ranchera, esa ovejita negra o esa rara o la extraterrestre. Esa rara, la rebelde, la necia, la huevada y la trabancada, la loca, la intensa, la dramática, la desesperada, la controladora, la exigente, la perfeccionista y la detallista, la disciplinada, la dedicada, la responsable, la líder, la emprendedora, la creativa, la analítica, la exploradora, la curiosa, la preguntona, la ocurrente, la soñadora, la cariñosa, la cursi, la sensible, la horny, la apasionada, la sangrona, la alivianada, la carrillenta y la antojada. La risueña, la divertida, la juguetona, la bailadora, la despistada, la salvaje, la silvestre, la ermitaña y la sociable. La hermosa, el alma libre. Todas ellas viven dentro de mí. Esa y muchas más. Todas ellas también soy yo. Y hoy, conscientemente y voluntariamente, rompo las cadenas limitantes del sistema. Salgo de la cárcel que construí dentro de mi mente y me libero de todo aquello que limita mi evolución. Hoy reclamo mi autenticidad, reclamo mi soberanía, reclamo mi libertad de expresión y reclamo mi voz. Estoy dispuesta a recuperarla y a integrar cada parte de mí con sabiduría, con responsabilidad, con inteligencia, pero sobre todo con muchísimo amor, porque un alma viviendo una experiencia profundamente humana tiene todos esos derechos. Yo soy,
yo soy. Soy la energía de todos esos signos del zodiaco, de todos los planetas, soy todos los arquetipos del tarot en todas sus expresiones, en armónicas y desarmónicas. Soy luz, pero también soy sombra, soy orden y soy caos, soy materia y espíritu. Soy el vacío, la neutralidad y la presencia. Soy una con la madre naturaleza. Soy una con la tierra. Soy una expresión de la divinidad y de la esencia más elevada, más limpia y más pura de la fuente, porque yo soy una con el todo y el todo también vive dentro de mí. Mi servicio contigo consiste en hacer alquimia con todo lo que tú traigas y con las herramientas que yo he encontrado a lo largo de mi camino. No estoy aquí para entregarte la verdad absoluta, porque no la tengo. Y tampoco creo que exista una sola. O sea, de hecho, solamente quiero compartirte una perspectiva más entre las miles que hay afuera. Una mirada diferente que quizás pueda sumarte, acompañarte, ayudarte a mirar algo desde otro lugar o simplemente que te regale un poquito de paz. Ese es el único propósito por el que hoy decido nuevamente exponerme en redes sociales. Porque como muchos saben, me dan hueva las redes sociales y no me gusta. Pero aquí estoy. Por esta razón. El creador me regaló varios dones. Pero una de ellas la tengo muy claro. El creador me llevó por muchas experiencias para enseñarme a utilizarlo con amor, con conciencia y con muchísima responsabilidad. Por eso estoy aquí, presentándome contigo, compartiéndote esta mega ultra resumen, pero intensa, de mi camino de viaje hasta ahorita, que estamos, 25 de julio del 2026. Perfecto. No tengo todas las respuestas, pero sí tengo experiencias, tengo palabras y tengo reflexiones, tengo preguntas y herramientas que hoy me siento lista para compartir. Este espacio es una semilla y un legado en el mundo digital que estoy sembrando dentro de mí. Y deseo que mientras crece, algo de ella también pueda florecer en ti. Tú y yo somos iguales. Te recuerdo que venimos de la misma fuente y estamos aquí para acompañarnos, para ayudarnos y recordarnos mutuamente la luz que habita dentro de nosotros. Tú estás al servicio de mí y yo estoy al servicio tuyo, no desde la superioridad, sino desde el encuentro entre dos seres humanos que pueden aprender, reflejarse, respetarse como individuos, crecer y evolucionar juntos. Por eso, este espacio representa para mí un borrón y una cuenta nueva, un lugar para comenzar otra vez, pero ahora desde mi verdad. Y con el corazón, eres bienvenido y bienvenida. Lo único que sé es que si sigo aquí con vida, es porque soy digna, amada y bendecida por la divinidad. Yo estoy a su servicio, soy su instrumento, soy su canal y me pongo a su disposición. Y sí, a veces y muchas veces me llego a perder entre tanta ruido y tanta distracción, pero ya me cayó el 20 y ya entendí que esa es la chamba que tengo que hacer todos los días. Regresar a mí, volver a mi centro, hacer silencio y volver a escuchar
a ese Dios interno, para poder permitir que Él también se manifieste a través de mí. Porque fue la divinidad quien me sostuvo cuando yo ya no podía sostenerme sola. Y también fue Él quien me permitió conocerlo de una manera muy diferente, sin miedo, sin castigo, sin sacrificio y sin tener que rechazar ninguna parte de mí para acercarme a su presencia, a su gloria. Después de tantas señales, hoy decidí dejar de esconderme. Me atreví a compartirte un fragmento de mi historia, a mostrarme y a exponerme al mundo otra vez. Y estoy haciéndolo con seguridad. Y sí, claro, tengo nervios, pero sobre todo lo hago con mucha serenidad y paz. Porque el día de hoy volví a tomar la mano de la divinidad, de Dios, para poder caminar junto a Él durante este viaje el tiempo que Él me dé permiso. Hoy me permito ser quien soy, completa, auténtica y sin fragmentarme. Así que aquí estoy, saliendo de este closet espiritual, pero sobre todo saliendo de cada uno de los lugares en los que durante tantos años me escondí de mí misma. Hoy recupero mi voz, hoy reclamo mi lugar y hoy vuelvo a mí. Dios delante de mí. ¿Quién contra mí?